Estaba sentada en una sala de audiencias del Tribunal Civil de Madrid, rodeada de extraños que habían venido a presenciar mi humillación pública. No estaba allí porque hubiera cometido algún crimen. Estaba allí porque mis propios padres querían que toda la ciudad creyera que yo era una estafadora. Mi madre lloraba en su pañuelo de seda italiana mientras mi hermana Valentina sonreía con suficiencia, segura de que yo sería destruida públicamente. Entonces el juez hizo una pausa, levantó la vista y formuló esa pregunta específica que hizo que el abogado de mis padres palideciera instantáneamente. Después de 6 años de silencio absoluto, supe que mi momento había llegado finalmente. Mi nombre es Carolina Mendoza, y tengo 32 años. Estaba sentada en la mesa de los demandados, en el juzgado número 3 del Distrito Financiero de Madrid. Mis manos descansaban sobre la superficie fría de madera de roble. El aire acondicionado emitía un zumbido industrial bajo, librando una batalla perdida contra el calor de los cuerpos apiñados en la sala. Esta no era una audiencia civil estándar. Normalmente estos procedimientos son asuntos áridos y administrativos, atendidos solo por abogados cansados y algún que otro acreedor desesperado. Pero hoy, la Sala 3 parecía menos un tribunal de justicia y más un coliseo romano. Mis padres se habían asegurado de eso. Al otro lado del pasillo, la mesa de los demandantes estaba abarrotada. Mi padre, Roberto Mendoza, estaba sentado con la postura de un hombre posando para una estatua ecuestre, su columna vertebral rígida, su expresión capaz de ganar un premio Goya como padre afligido traicionado por una hija descarriada. Junto a él estaba mi madre, Isabel. Vestía de negro riguroso, una elección de color que sugería que estaba de luto por la muerte de mi reputación financiera. Sostenía un pañuelo de seda contra su rostro, secándose los ojos secos con la precisión rítmica de un metrónomo suizo. Y luego estaba Valentina, mi hermana, la niña dorada de Pozuelo de Alarcón. Valentina estaba sentada ligeramente inclinada hacia adelante, sus codos sobre la mesa, exudando la confianza fácil de una mujer a la que nunca le habían dicho que no, sin que apareciera un cheque bancario eventualmente para suavizar el golpe. Me miró durante un segundo fugaz y me ofreció una pequeña sonrisa triste. Era una obra maestra de manipulación emocional dirigida a la galería detrás de ella, que incluía a 3 reporteros de los periódicos locales y una dispersión de socialites de la zona norte que trataban el chisme como oxígeno. Esa sonrisa decía al público: intenté salvarla. Hice todo lo que pude. Para mí, decía: voy a aplastarte hasta convertirte en polvo, hermanita. Aparté la mirada, concentrándome en el escudo nacional que colgaba detrás del estrado vacío del juez. La sala olía a cera para pisos y perfume caro, una mezcla nauseabunda que me traía recuerdos de cenas dominicales que había pasado años intentando olvidar. ¿Estás bien? El susurro vino de mi izquierda. Laura Jiménez, mi abogada, no me miró cuando habló. Estaba ocupada organizando 3 pesadas cajas de archivos en la mesa frente a nosotras. Las apilaba con lentitud deliberada, el cartón raspando contra la madera. «Estoy bien», susurré de vuelta. «Bien», dijo Laura, alisando la solapa de su blazer gris carbón, «porque están montando todo un espectáculo. Mira a la prensa. Tu padre debe haber llamado cada favor que le han debido desde 1995. «Quieren un espectáculo», dije, mi voz firme a pesar de la adrenalina que se disparaba en mi sangre. «No solo quieren arruinarme, Laura. Quieren asegurarse de que nunca pueda volver a trabajar en esta ciudad. Quieren pintarme como la hija incompetente que jugó a los negocios y perdió la herencia de mi hermana. Quieren destruir cada puente que he construido». Laura finalmente me miró. Sus ojos oscuros eran duros, inteligentes y desprovistos de miedo. «Que pinten», dijo suavemente. «Nosotras trajimos el disolvente». El alguacil llamó al orden, y la sala se puso de pie cuando el juez Enrique Salazar entró. Era un hombre de 60 y tantos años, con un rostro que parecía haber sido tallado en granito, y luego dejado a la intemperie durante un invierno madrileño completo. No parecía feliz. El expediente estaba lleno, y una disputa familiar civil que involucraba a socialites de alto perfil era probablemente lo último que quería arbitrar ese día. Nos sentamos. El aire en la sala se volvió pesado, un peso físico presionando contra mi pecho. El abogado de los Mendoza, un hombre llamado Sebastián Ortiz, que cobraba 800 euros la hora por destruir vidas, se puso de pie. Abotonó su chaqueta con un floreo teatral. «Su señoría», comenzó Ortiz. Su voz era un barítono rico que llegaba hasta el fondo de la sala sin necesidad de micrófono. «Estamos aquí hoy con el corazón pesado. Este no es un caso de enjuiciamiento malicioso. Esta es una tragedia de una familia que intenta recuperar una pérdida masiva causada por mala administración.
Hizo un gesto hacia mí como si yo fuera una mancha en la alfombra persa. La demandada, la señorita Mendoza, solicitó un préstamo personal de su hermana, la señorita Valentina Mendoza, por la cantidad de 1.800.000 euros, continuó Ortiz. Este dinero estaba explícitamente destinado a salvar su empresa tecnológica en quiebra, una compañía que ella llama Iberia Secure Solutions. El acuerdo era claro. El dinero era una inversión para cubrir nóminas y costos esenciales de servidores para evitar la insolvencia inmediata. Un murmullo recorrió la galería. 1.800.000 euros. Para la persona promedio era una fortuna. Para mi familia era un arma. Ortiz caminaba frente al estrado, tejiendo una narrativa que yo había escuchado 1000 veces en la mesa del comedor, solo que ahora estaba siendo transcrita para el registro legal. La señorita Valentina Mendoza proporcionó estos fondos por amor, su señoría. Quería apoyar la ambición de su hermana. Pero tenemos evidencia, extractos bancarios, correos electrónicos, testimonio de testigos, que muestran que la empresa ya era un barco hundiéndose. La señorita Carolina tomó el dinero, lo quemó en menos de 8 meses en gastos frívolos, y ahora reclama incapacidad para pagar. Estamos pidiendo al tribunal que declare los activos de la empresa, lo poco que queda, como perdidos, y conceda a la señorita Valentina Mendoza alivio inmediato como la acreedora principal. Observé a mi madre. Dejó escapar un sollozo suave y audible, justo en el momento preciso. Mi padre le palmeó la mano, mirando estoicamente al suelo. Era una historia perfecta. La hija imprudente, la hermana benevolente, la fortuna desperdiciada. Iberia Secure Solutions no tiene ningún producto viable, su señoría, concluyó Ortiz, apoyándose en el atril. Es una empresa fantasma, un pasatiempo que se salió de control, y ahora la señorita Valentina Mendoza simplemente quiere recuperar lo que pueda de los escombros. Ortiz se sentó. El silencio que siguió estaba espeso de juicio. Podía sentir los ojos de los reporteros quemando la nuca. Ya estaban componiendo los titulares. Heredera Mendoza arruina startup. Hermana se queda con las manos vacías. El juez Salazar miró por encima de sus gafas de lectura hacia nuestra mesa. Señorita Jiménez, ¿desea la defensa hacer una declaración de apertura? Laura se puso de pie. No caminó de un lado a otro. No usó grandes gestos con las manos. Se quedó perfectamente quieta. Sí, su señoría, dijo. Su voz no era fuerte, pero cortaba la humedad de la sala como un bisturí quirúrgico. La narrativa presentada por el señor Ortiz es convincente. Tiene drama, tiene emoción, tiene un número muy grande adjunto. Sin embargo, carece de un elemento crítico. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera durante 3 segundos exactos. La verdad. Laura alcanzó la primera de las 3 cajas. Impugnamos la validez de la deuda. Impugnamos la reclamación de insolvencia. Y refutamos la caracterización del negocio de mi clienta como un pasatiempo. El demandante afirma que la señorita Mendoza pidió prestado 1.800.000 euros para salvar una empresa en quiebra. Demostraremos que tal transferencia nunca ocurrió, que los documentos de préstamo presentados a este tribunal son falsificaciones, y que Iberia Secure Solutions no solo es solvente, sino que actualmente es una de las entidades financieras más seguras de la Comunidad de Madrid. Palmeó la parte superior de la caja. Hemos preparado 2.700 páginas de evidencia, su señoría. Contabilidad forense, registros de servidores y declaraciones juradas que pintan un cuadro muy diferente de por qué la familia Mendoza está tan desesperada por forzar a esta empresa a entrar en bancarrota. Valentina se rió. Fue un sonido corto y agudo, rápidamente sofocado, pero estuvo allí. Pensaba que estábamos fanfarroneando. Pensaba que yo todavía era la chica que se escondía en su habitación mientras ella encantaba al club de campo. El juez Salazar no pareció impresionado por la risa. Acercó el expediente del caso hacia él, abriendo la gruesa carpeta que Ortiz había presentado. Hojeó las páginas, su expresión neutral. 1.800.000 euros, murmuró el juez, leyendo. Pagaré fechado el 14 de marzo de 2020. Sí, su señoría, dijo Ortiz, medio levantándose de su silla. Firmado y notariado correctamente. El juez pasó una página, luego otra. Se frotó la sien. Por un momento, parecía que solo estaba cumpliendo con los trámites, hojeando el papeleo para poder pasar al siguiente caso en su expediente. Observé su mano. Tenía una alianza de oro y un reloj que parecía práctico, no ostentoso. Se detuvo. Su mano se congeló en una página cerca del final de la evidencia del demandante. Era la sección que detallaba los activos de Iberia Secure Solutions que Valentina quería embargar. El ceño del juez se frunció. Inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera tratando de leer letra pequeña que no tenía sentido. Miró hacia el techo por un momento,
Entrecerró los ojos, buscando en su memoria. Luego volvió a mirar el documento. La atmósfera en la sala cambió. El rasguño de los bolígrafos de los reporteros se detuvo. Incluso mi madre pareció contener la respiración, sintiendo una interrupción en el ritmo de la actuación. El juez Salazar lentamente se quitó las gafas de lectura. Las dobló y las colocó sobre el estrado. Me miró. No era la mirada de un juez mirando a un demandado. Era la mirada de un hombre tratando de resolver un rompecabezas que acababa de cambiar de forma frente a sus ojos. Me miró a mí, luego al nombre en el expediente, luego de vuelta a mí. Letrados, dijo el juez. Su voz era tranquila, pero el micrófono la captó y amplificó los graves, enviando un retumbo a través del suelo. Acérquense al estrado. Laura se movió instantáneamente. Ortiz dudó por una fracción de segundo, mirando a Valentina antes de abotonarse la chaqueta de nuevo y caminar hacia el frente. No podía escuchar lo que se susurraba, pero vi el lenguaje corporal. El juez estaba inclinado, golpeando con un dedo en el documento. Habló en un murmullo bajo y urgente. Laura asintió una vez, su rostro impasible. Pero Ortiz... Observé cómo el color se drenaba del rostro de Sebastián Ortiz. Comenzó en su cuello y se movió hacia arriba hasta su línea del cabello, hasta que parecía una hoja de papel de impresora. Agarró el borde del estrado, sus nudillos poniéndose blancos. Trató de decir algo, sacudiendo la cabeza, señalando hacia su cliente, pero el juez lo interrumpió con un gesto brusco de la mano. El juez los despidió con un movimiento. «Siéntense», ordenó el juez Salazar. Ortiz prácticamente tropezó de regreso a su mesa. Se inclinó y le susurró algo frenéticamente a Valentina. Por primera vez en toda la mañana, la sonrisa suficiente desapareció del rostro de mi hermana. Parecía confundida, luego molesta. Mi padre se enderezó más, su máscara de padre traicionado deslizándose para revelar al tiburón debajo. El juez Salazar tomó sus gafas, pero no se las volvió a poner. Las sostuvo como un martillo. Miró sobre el tribunal, su mirada barriendo a los reporteros, a mis padres, y finalmente aterrizando directamente en mí. «Señorita Mendoza», dijo el juez. No se dirigió a mi abogada. Se dirigió a mí directamente. Me puse de pie. Mis piernas se sentían débiles, pero bloqueé mis rodillas. «Sí, su señoría. Estaba leyendo El País esta mañana con mi café», dijo el juez conversacionalmente, aunque había acero bajo el tono. Había un artículo bastante extenso sobre la vulnerabilidad de la red eléctrica nacional y las nuevas salvaguardas que está implementando el Ministerio de Transición Ecológica. La sala estaba en silencio absoluto. Podía oír el zumbido de la máquina expendedora en el pasillo afuera. El artículo mencionaba a un contratista específico, continuó el juez. Una empresa que aparentemente acaba de asegurar un contrato clasificado para renovar los protocolos de ciberseguridad de 4 importantes subestaciones eléctricas interestatales. Una empresa que, según el artículo, es considerada un unicornio oculto en el sector de seguridad de tecnología operativa. Miró el expediente de nuevo. El nombre de esa empresa era Iberia Secure Solutions. Mi madre dejó de secarse los ojos. Su mano se congeló en el aire. El juez miró a Ortiz. «Señor Ortiz, su presentación establece que Iberia Secure Solutions es una startup fallida, sin ningún producto viable y con insolvencia total. Está pidiendo a este tribunal que coloque una empresa que ahora tengo motivos para creer que está gestionando actualmente infraestructura activa de seguridad nacional, en manos de un acreedor privado, basándose en una disputa familiar». Ortiz se puso de pie, su voz quebrándose. «Su señoría, nosotros... Mi cliente cree que los informes de los medios están exagerados. La realidad financiera es... La realidad financiera», interrumpió el juez, su voz elevándose, «es que estoy mirando una petición de bancarrota para una empresa que, si mi memoria me sirve correctamente del artículo que leí hace 4 horas, acaba de firmar un contrato gubernamental por valor de más de 80 millones de euros». Un jadeo recorrió la sala. No vino de la galería. Vino de mi padre. Roberto Mendoza se volvió para mirarme fijamente. El shock en su rostro era genuino. No lo sabía. Pensó que estaba aplastando un puesto de limonada. No sabía que estaba tratando de arrasar un búnker fortificado. «Tengo una pregunta», dijo el juez Salazar, inclinándose hacia adelante. «Y quiero una respuesta muy cuidadosa». Apuntó con un dedo hacia la mesa del demandante. «¿Por qué una empresa que salvaguarda infraestructura federal está listada en mi expediente como un pasatiempo?» Miré a Valentina. Estaba mirando fijamente la mesa, su mandíbula apretada con tanta fuerza que podía ver el músculo saltando en su mejilla. Ella sabía. Por supuesto que sabía. Por eso estaba aquí. No estaba tratando de cobrar una deuda. Estaba tratando de secuestrar una autorización de seguridad nacional.
Volví a mirar al juez. Mantuve mi rostro completamente neutral, enmascarando la feroz y ardiente satisfacción que comenzaba a florecer en mi pecho. Porque, su señoría, dije, mi voz firme y clara, no pensaron que usted verificaría. El juez me miró fijamente durante un largo momento. Luego volvió su mirada hacia Ortiz, y la expresión en sus ojos era aterradora. Era la mirada de un hombre que se dio cuenta de que su tribunal estaba siendo usado como un arma, y no le gustaba ser el gatillo. En ese silencio, mientras los reporteros comenzaban a escribir frenéticamente en sus teléfonos, y mi madre miraba alrededor con pánico, supe una cosa con certeza. El guión había sido volteado, la cortina había sido derribada, y los 6 años que había pasado construyendo mi fortaleza en la oscuridad estaban a punto de desplomarse encima de ellos bajo la luz pública del día. Para entender por qué mi padre me miró con tal shock genuino en ese tribunal, tienes que entender el ecosistema que creó a Roberto Mendoza. Crecimos en Pozuelo de Alarcón, un lugar donde la riqueza no grita, susurra, y usualmente susurra sobre quién se está quedando atrás. En nuestro mundo, el éxito no se medía por lo que construías, sino por lo que mantenías. Mi padre dirigía Mendoza Capital Advisors, una firma boutique de gestión de patrimonio que manejaba dinero para familias que habían dejado de trabajar para ganarse la vida 3 generaciones atrás. Su trabajo era esencialmente estrechar manos, beber whisky escocés de malta única y asegurarse de que las tasas de interés permanecieran ligeramente más altas que las tasas de inflación. Mi hermana Valentina era la princesa heredera de este reino. Desde que tenía 5 años, la vistieron con blazers en miniatura y le enseñaron a ordenar en francés. Era la heredera aparente, el recipiente dorado en el que mi padre volcaba toda su vanidad. Valentina no tenía que ser inteligente, solo tenía que ser presentable. Y luego estaba yo. Yo era la falla en la matriz Mendoza. Hice todo lo que se suponía que debía hacer en papel. Fui a las escuelas preparatorias correctas. Aprendí qué tenedor usar para la ensalada. E incluso obtuve un MBA de IE Business School. Pero mientras mis compañeros competían por pasantías en Santander, yo estaba obsesionada con la red invisible que mantenía las luces encendidas. Me enamoré de la seguridad de tecnología operativa. Para la mayoría de la gente, eso suena como jerga técnica árida. Para mí, era el sistema nervioso del mundo moderno. No me interesaba proteger números de tarjetas de crédito o contraseñas de correo electrónico. Quería proteger los sistemas de control industrial que gestionan plantas de tratamiento de agua, subestaciones eléctricas y suministros de oxígeno hospitalario. Vi la vulnerabilidad en el borde irregular donde la vieja infraestructura oxidada se encuentra con el Internet moderno, y me aterrorizó lo suficiente como para querer arreglarlo. Recuerdo el día en que intenté explicar esto a mi familia. Era un domingo a finales de noviembre. El cielo afuera del color de una ciruela magullada. Estábamos en la biblioteca, una habitación que olía a cuero y betún de limón. Había preparado una presentación, tenía análisis de mercado, tenía una hoja de ruta para una startup centrada en asegurar hardware industrial heredado. Lo expuse todo sobre la mesa de café de caoba. Hablé durante 20 minutos sobre la amenaza creciente de ataques cibernéticos patrocinados por estados contra la infraestructura doméstica. Hablé sobre la brecha en el mercado. Era apasionada, precisa y completamente ciega a la temperatura en la sala. Cuando terminé, un silencio pesado colgaba en el aire. Mi madre ajustó las perlas en su garganta, mirándome con una mezcla de lástima y confusión, como si acabara de anunciar que quería convertirme en payaso profesional. Mi padre tomó un sorbo de su bebida y dejó el vaso con un suave tintineo. No miró mis gráficos. Me miró a mí. «Esto es un pasatiempo, Carolina», dijo, su voz suave y desdeñosa. Sentí un rubor subir por mi cuello. «No es un pasatiempo, papá. Este es un sector industrial crítico. Se proyecta que la demanda crezca un 300% en los próximos 5 años. Agitó su mano, espantando mis estadísticas como a un mosquito. Son juguetes para esos chicos que usan sudaderas con capucha y viven en sótanos. No es una carrera para una Mendoza. Nosotros gestionamos capital. No nos arrastramos por salas de servidores arreglando cables». Valentina, que estaba recostada en un sillón de orejas, se rió entre dientes. Tomó una de mis impresiones, la miró y la arrojó de vuelta sobre la mesa. Suena un poco como ser una mecánica glorificada, ¿no, Caro? Los miré. Los miré a los 3 sentados allí, seguros en su burbuja de relevancia heredada, completamente inconscientes de lo frágil que era realmente su mundo. «Estoy pidiendo capital semilla», dije, manteniendo mi voz firme. «Estoy pidiendo una inversión. La pagaré con intereses. Trátenlo como una transacción comercial». Mi padre suspiró. El largo suspiro cansado de un hombre agobiado por una hija irrazonable.
Se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en sus rodillas. Carolina, mírame. Eres inteligente, pero estás confundida. No tienes el temperamento para los negocios. Eres demasiado emocional. Te apegas demasiado a los detalles. Si te doy este dinero, lo quemarás en 6 meses tratando de salvar al mundo y luego volverás aquí quebrada y avergonzada. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando el césped cuidadosamente manicurado. No financiaré tu fracaso, dijo sin darse la vuelta. Cuando estés lista para ser seria, ven a hablar conmigo. Estoy seguro de que Valentina puede encontrar un puesto para ti en cumplimiento normativo. Puedes organizar los archivos. Ese momento fue el catalizador. No fue una pelea a gritos. Fue un juicio. Mi familia había convertido la biblioteca en un tribunal mucho antes de que pusiéramos un pie frente al juez Salazar. Mi padre era el juez. Mi madre era el jurado. Y Valentina era la verdugo. Yo era la acusada, culpable del crimen de querer algo que ellos no entendían. Recogí mis papeles. No di un portazo. Salí de esa casa con un nudo frío y duro en el estómago que no se disolvería durante una década. Los siguientes 3 años fueron mi educación real. Me mudé a un apartamento estudio en un barrio por el que mi madre no conduciría con las ventanas abiertas. Dejé de ir al club de campo. Dejé de comprar ropa que requería tintorería. Conseguí un trabajo como analista junior en una empresa de TI de nivel medio, y trabajaba por las noches aprendiendo todo lo que podía sobre protocolos industriales. Aprendí que al mundo real no le importa tu apellido. Aprendí que cuando un servidor se cae a las 3 de la mañana, a nadie le importa si fuiste a IE Business School. Solo les importa si puedes hacer que el sistema vuelva a funcionar antes de que el cliente pierda 50.000 euros por hora. Hice trabajo duro. Pasé cables a través de espacios de arrastre llenos de excrementos de rata. Me senté en centros de datos helados mirando líneas de código hasta que me ardían los ojos. Vendí paquetes de seguridad a pequeñas plantas de fabricación, donde los propietarios me miraban como si estuviera tratando de venderles habas mágicas. Aprendí a vender. Aprendí a aceptar el rechazo. Aprendí que el 90% de los negocios es simplemente aparecer y hacer lo que dijiste que harías. Pero la lección más difícil vino de mi primer socio. Su nombre era Diego. Nos conocimos en un hackathon y parecía compartir mi visión. Era brillante, encantador y aparentemente dedicado. Trabajamos juntos durante 8 meses construyendo un prototipo para un sistema de detección de intrusiones en la red. Confié en él. Compartí mi código, mis contactos y mi estrategia. Una mañana, me desperté y encontré nuestro servidor compartido vacío. Diego se había ido. Había tomado el código fuente, lo había cambiado de marca y lo había vendido a un competidor por 45.000 euros. Bloqueó mi número. Se desvaneció. Me senté en el piso de mi apartamento mirando la pantalla en blanco. Tenía 60 euros en mi cuenta bancaria. Acababa de perder un año de trabajo. Fue un golpe devastador, pero de una manera extraña. Fue liberador. Diego me había robado. Sí, pero no me había mentido sobre quién era. Era un ladrón. Actuó como un ladrón. La traición fue transaccional. Era diferente de lo que mi familia hizo. Mi familia me sonreía mientras erosionaba mi confianza. Me invitaban a cenar para recordarme mi lugar. Usaban el afecto como una correa. Diego me enseñó que el mundo es cruel, pero es una crueldad honesta. Te golpeará si no estás mirando, pero no pretende amarte mientras sostiene el cuchillo. Después del incidente con Diego, tomé una decisión. No volví a Pozuelo llorando. No le pedí a Valentina ese trabajo en cumplimiento. Simplemente dejé de comprometerme. Dejé de contestar las llamadas de los domingos por la mañana. Dejé de aparecer en el brunch de Pascua. Dejé de enviar actualizaciones sobre mi vida. No fue una explosión dramática. No envié una carta de renuncia a la familia. Simplemente me desvaneció. Mi madre llamaba y dejaba mensajes de voz. Su voz tensa con preocupación pasivo-agresiva. Carolina, solo estamos preocupados. Escuchamos que estás viviendo en la ciudad. ¿Está todo bien? ¿Necesitas dinero? Nunca tomé el dinero. Tomar su dinero significaba aceptar su narrativa. Si tomaba un solo euro, me convertía en el caso de caridad que siempre dijeron que sería. Comí fideos instantáneos. Caminé 5 kilómetros para ahorrar en transporte público. Reconstruí mi código desde cero. Línea por dolorosa línea. Cada vez que sentía ganas de rendirme, cada vez que la fatiga amenazaba con arrastrarme bajo el agua, escuchaba la voz de mi padre en esa biblioteca. Fracasarás y volverás. Esa oración era mejor combustible que cualquier cheque de capital de riesgo. La usé para quemar el aceite de medianoche. La usé para superar la humillación de las llamadas en frío. La usé para construir un caparazón a mi alrededor que era más duro que el diamante. Mi familia pensaba que estaba perdida. Le dijeron a sus amigos en el club,
que Carolina se estaba encontrando a sí misma, un eufemismo educado para ser una decepción. No tenía ni idea de que no estaba perdida en absoluto. Estaba construyendo. Solo lo estaba haciendo en la oscuridad donde no podían verme. Y más importante aún, donde no podían detenerme. Para cuando fundé Iberia Secure Solutions, era una persona diferente. La chica suave y ansiosa por complacer que presentó gráficos en la biblioteca estaba muerta. En su lugar había una mujer que conocía el valor de un contrato, el peso de una promesa y la absoluta necesidad de mantener a tus enemigos adivinando. Asumí que si me mantenía alejada, si mantenía la cabeza baja y construía mi propia vida, eventualmente se olvidarían de mí. Pensé que podía existir en un universo paralelo, separado de la toxicidad del legado Mendoza. Estaba equivocada. Puedes dejar una familia como la mía, pero ellos nunca realmente te dejan ir. No cuando huelen sangre, y ciertamente no cuando huelen dinero. Iberia Secure Solutions no comenzó en una torre de cristal reluciente con vista al Paseo de la Castellana. Comenzó con 9.000 euros, que era la suma total absoluta de mis ahorros de vida, y una laptop reacondicionada que sonaba como un motor de avión cada vez que abría más de 3 hojas de cálculo. Renté un espacio en un distrito de almacenes convertidos en el extremo sur de Madrid. Esta no era la parte de moda de la ciudad con cafeterías artesanales y lofts de ladrillo expuesto. Esta era la parte de la ciudad donde las luces de la calle parpadeaban y el viento olía a diésel y concreto húmedo. La oficina era de 50 metros cuadrados de espacio abierto con corrientes de aire y un piso de concreto que parecía mantener un frío permanente. Para mi familia, habría parecido una guarida de ocupas. Para mí, parecía libertad. No estaba construyendo una aplicación para compartir fotos o una plataforma para vender jabón artesanal. Estaba construyendo un escudo para las cosas que la gente da por sentado hasta que dejan de funcionar. Me enfoqué en tecnología operativa, o TO. Estos son los sistemas que controlan el mundo físico, las válvulas en una planta de tratamiento de agua, los interruptores en una subestación eléctrica, los sistemas HVAC en una sala de aislamiento de hospital. La gente se preocupa porque roben los números de sus tarjetas de crédito. Yo me preocupaba por un hacker que apagara el sistema de enfriamiento de un reactor nuclear o que sobrecargara la presión en un gasoducto de gas natural. La industria era aterradoramente vulnerable. La mayoría de estos sistemas funcionaban con software de los años 90, conectados al Internet moderno con el equivalente digital de cinta adhesiva y plegarias. Mi primer equipo consistía en 5 personas. Éramos una colección de inadaptados que no encajábamos en el molde corporativo. Estaba Marcos, un ingeniero de redes que había sido despedido de un banco por hackear su seguridad para demostrar un punto. Estaba Sara, una prodigio del código que abandonó la universidad porque estaba aburrida. No teníamos un departamento de recursos humanos ni almuerzo servido. Teníamos mesas plegables compradas en una venta de liquidación y una cafetera que tratábamos con reverencia religiosa. Hicimos todo nosotros mismos. Cuando compramos nuestro primer rack de servidores, no contratamos mudanzas. Alquilamos una furgoneta, la retrocedimos hasta el muelle de carga y llevamos el hardware nosotros mismos 2 pisos arriba por las escaleras. Recuerdo sudar a través de mi camisa, mis músculos gritando, aterrorizada de que fuera a dejar caer una pieza de equipo de 8.000 euros que había comprado a crédito. Miré a Marcos, que estaba gruñendo bajo el peso del otro extremo, y simplemente empezamos a reír. Era la risa de los desesperados, el sonido de personas que han quemado sus puentes y no tienen más opción que avanzar. Nuestro producto era simple en concepto, pero una pesadilla de ejecutar. Construimos un sistema de detección de intrusiones específicamente para protocolos industriales. Tenía que ser invisible en una red corporativa. Si un escaneo antivirus ralentiza tu correo electrónico durante 5 segundos, es molesto. En una red industrial, si un escaneo ralentiza un brazo robótico durante 5 milisegundos, puede causar una falla catastrófica. Nuestro software tenía que sentarse silenciosamente en el cable, observando anomalías sin tocar nunca las operaciones. Lo llamamos el protocolo fantasma. El primer año fue un borrón de semanas de 80 horas y ansiedad constante. Comimos pizza fría a las 3 de la mañana mientras mirábamos líneas de código que se negaban a compilar. Hicimos presentaciones a gerentes de plantas que nos miraban con escepticismo, preguntándose por qué una mujer joven les estaba dando conferencias sobre seguridad SCADA. Pero éramos buenos. Éramos muy buenos. Nuestro primer gran avance vino de una empresa de servicios públicos de tamaño mediano en Valencia. Habían sufrido un ataque de ransomware que casi cierra sus bombas de agua. Estaban desesperados, y las grandes firmas de seguridad les estaban cotizando 6 meses para el despliegue. Les dijimos que podíamos hacerlo en 2 semanas. Lo hicimos en 9 días.
Cuando el cheque de ese contrato se liquidó, miré el saldo bancario en mi pantalla durante 20 minutos. No era una fortuna, pero era suficiente para hacer la nómina durante 3 meses. Fue la primera vez que me permití respirar. A medida que Iberia Secure comenzó a ganar tracción, tomé una decisión calculada que más tarde se convertiría en una pieza crítica del rompecabezas. Conocía a mi familia. Sabía que si el nombre Carolina Mendoza comenzaba a aparecer en revistas tecnológicas, mi padre se enteraría. Investigaría. Y si veía que estaba teniendo éxito, encontraría una manera de intervenir. Así que me borré a mí misma. Legalmente permanecí como Carolina Mendoza. Pero para el lado público de la empresa, para los comunicados de prensa y los paneles de la industria, usé un alias profesional. Me convertí en Ana Beltrán. Ana era mi segundo nombre. Beltrán era el nombre de la calle donde renté mi primer apartamento. Funcionó. Cuando Expansión publicó un artículo sobre los defensores cibernéticos emergentes de Madrid, entrevistaron a Ana Beltrán. Publicaron una foto mía, pero llevaba gafas de montura gruesa y miraba lejos de la cámara, enfocada en un monitor. Recorté ese artículo de la revista con un par de tijeras. Quería enmarcarlo. Quería enviárselo a mi padre y decir, mira lo que hizo la aficionada con sudadera. En cambio, puse el recorte en un sobre manila y lo guardé con llave en el cajón inferior de mi escritorio. Nunca se lo conté a nadie. Ni siquiera mi equipo conocía el alcance completo de por qué era tan paranoica sobre la privacidad. Solo pensaban que era excéntrica. Crecimos. Nos mudamos del almacén a un verdadero parque de oficinas. Contraté más ingenieros. Contraté un equipo de ventas. Pero nunca solté esa sensación de fatalidad inminente. Viví como una persona esperando ser descubierta. Conduje un sedán de 5 años. Alquilé un condominio modesto. Vertí cada euro de ganancia de vuelta en la empresa. Luego llegó el contrato que lo cambió todo. Era una solicitud de propuesta de un consorcio de contratistas federales que trabajaban para el Ministerio de Transición Ecológica. Estaban buscando una arquitectura de seguridad unificada para una cadena de subestaciones energéticas críticas en toda España. Este no era solo un trabajo, era una piedra angular de la seguridad nacional. El valor del contrato era de más de 80 millones de euros distribuidos en 5 años. Éramos los desfavorecidos. Estábamos compitiendo contra gigantes de defensa con cabilderos y pedigríes heredados. Pero teníamos algo que ellos no tenían. Teníamos un sistema que era más ligero, más rápido y ya probado en el campo, para detectar el tipo de malware patrocinado por estados del que el gobierno estaba aterrorizado. El proceso de investigación fue agotador. Voltearon mi vida al revés. Auditaron nuestro código. Entrevistaron a mis maestros de primaria. Examinaron mis finanzas con un peine fino. Estaba aterrorizada de que encontraran la conexión Mendoza y pensaran que era un riesgo de seguridad debido a los tratos internacionales de mi padre. Pero no les importó mi familia. Les importó mi competencia. Cuando ganamos la licitación, no descorché champán. Fui a mi oficina. Cerré la puerta y me senté en el piso con mi espalda contra la pared. Temblé. Temblé físicamente por la descarga de adrenalina. Lo habíamos logrado. Habíamos asegurado el futuro de la empresa. Pero con el contrato vino un nuevo nivel de escrutinio. El gobierno tiene cláusulas para todo. Una de las cláusulas más específicas involucra la estabilidad financiera del contratista. Si un contratista se declara en bancarrota o es obligado a entrar en bancarrota involuntaria, desencadena una revisión automática. Puede llevar a una suspensión inmediata del contrato. La lógica es sólida. Si no puedes manejar tu propio dinero, no se puede confiar en que manejes los secretos de la nación. Yo sabía esto. Estaba escrito en texto en negrita en la página 42 del acuerdo. Pensé que estaba a salvo. Iberia Secure era rentable. Teníamos millones en reservas de efectivo. Teníamos 0 deuda. Había construido una fortaleza que podía resistir cualquier ataque cibernético. Solo que no había construido una fortaleza que pudiera resistir una cena familiar. Todavía no sé exactamente cómo sucedió. Tal vez un primo lejano vio una foto de Ana Beltrán y reconoció la barbilla. Tal vez la firma de mi padre estaba mirando el mismo sector energético para inversión y tropezó con nuestras presentaciones. O tal vez, como más tarde sospeché, simplemente había bajado la guardia. Había contratado a una consultora de cumplimiento para ayudar con el papeleo del gobierno. Era una mujer mayor, eficiente, conversadora. Descubrí demasiado tarde que su marido jugaba al golf con mi padre. Debe haber sido un comentario casual, una mención del contrato masivo ganado por una firma local, dirigida por una mujer que se parecía vagamente a alguien familiar. Como sea que haya sucedido, la información viajó desde el campo de golf hasta la mesa del comedor de los Mendoza. No vieron el trabajo duro. No vieron las noches sin dormir o los servidores llevados por las escaleras.
Vieron 80 millones de euros. Vieron un pastel del que no les habían ofrecido una porción. Y en la lógica retorcida de la familia Mendoza, mi éxito era un robo de su potencial. Estaba sentada en mi oficina una tarde de martes revisando el cronograma de despliegue para la primera subestación cuando mi teléfono vibró. Era una notificación de mi aplicación bancaria personal. Una pequeña alerta, luego otra, luego un correo electrónico de un notificador de procesos. Sentí un escalofrío frío bajar por mi columna vertebral. El tipo de instinto primario que le dice a una gacela que el león está en la hierba alta. Abrí el archivo adjunto. Era una petición de bancarrota involuntaria presentada por Valentina Mendoza. Miré fijamente la pantalla, la luz blanca quemando mis ojos. Habían encontrado el único hilo suelto en el tapiz. Sabían sobre el contrato gubernamental. Sabían que una audiencia de bancarrota, incluso una falsa, congelaría mi autorización de seguridad. Sabían que para salvar el contrato, podría verme obligada a llegar a un acuerdo, a pagarles, a darles capital. Bajé el teléfono. El silencio en la oficina, usualmente mi santuario, de repente se sintió como el silencio de una tumba. Había pasado 6 años corriendo, escondiéndome y construyendo, pensando que había escapado de la gravedad de la codicia de mi familia. Pero mientras miraba el sello legal en el documento digital, me di cuenta de que no había escapado de nada. Solo me había engordado para el matadero. Tomé el teléfono y llamé a Laura Jiménez. No lloré. No grité. El tiempo para la emoción había pasado. «Laura», dije cuando contestó. «Me encontraron. Y vienen por la empresa». Esa noche, no fui a casa. Me quedé en la oficina mirando las luces de la red de la ciudad que había jurado proteger, sabiendo que la verdadera amenaza no era un hacker en un sótano en un país extranjero. Era mi propia carne y sangre, armada con un abogado y una mentira. El sobre que llegó a mi escritorio era grueso, pesado y sellado con el escudo del Tribunal Civil de Madrid. Cuando lo abrí, el contenido no solo dolió, quemaba. Se sentía menos como una notificación legal y más como un vial de ácido arrojado directamente a mi cara. Me senté allí, mi mano temblando ligeramente, leyendo las palabras que mi hermana había pagado a un abogado para escribir. En re, Carolina Mendoza, deudora. Petición de bancarrota involuntaria. La presentación era una obra maestra de ficción. Valentina afirmaba que me había prestado 1.800.000 euros hace 18 meses. Afirmaba que Iberia Secure Solutions estaba sangrando efectivo, que habíamos perdido pagos críticos de proveedores y que sin la intervención inmediata del tribunal para proteger a los acreedores, la empresa colapsaría en 30 días. Pero el texto no era la peor parte. La peor parte era el archivo adjunto. Era una fotocopia de un documento titulado Acuerdo de Inversión Estratégica. Parecía oficial. Tenía la fuente correcta. Tenía una fecha estampada en la parte superior, y en la parte inferior, justo al lado del garabato flamante de Valentina, estaba mi firma. Pasé mi dedo sobre la tinta fotocopiada. Era mi nombre. Era la forma en que hago el bucle de la C y el trazo afilado de la M. Pero estaba mal. La presión era demasiado uniforme. Carecía del ligero borde irregular que mi mano ha tenido desde que me rompí la muñeca en la universidad. Era un calco, una falsificación de alta calidad, probablemente levantada de una vieja tarjeta de cumpleaños o una nota de agradecimiento que había enviado hace años, luego injertada digitalmente en este contrato. Pasé a la página 4. La cláusula 12b hizo que mi sangre se helara. En caso de inestabilidad financiera o incumplimiento de objetivos trimestrales, el prestamista, Valentina Mendoza, se reserva el derecho de asumir el control operativo temporal y nombrar una junta interina para salvaguardar la inversión. No solo querían avergonzarme, querían las llaves. Agarré mi abrigo y el archivo, conduciendo directamente a la oficina de Laura. Ni siquiera llamé antes. Cuando arrojé el archivo sobre su escritorio de vidrio, el sonido fue como un disparo. «Lo falsificaron», dije, mi voz tensa. «Esa no es mi firma, y ese dinero nunca existió. Revisa mis cuentas bancarias. Revisa los libros de la empresa. 1.800.000 euros nunca entraron a Iberia Secure. Es un préstamo fantasma». Laura se puso sus gafas y comenzó a leer. Leyó lentamente, su expresión oscureciéndose con cada página. No jadeó. No parecía sorprendida. Parecía un cirujano descubriendo un tumor más grande de lo esperado. Después de 10 minutos, cerró la carpeta y se quitó las gafas. «Ellos saben», dijo. «¿Saben qué? ¿Que tienes dinero?» «No», Laura dijo, inclinándose hacia adelante. «Saben sobre el cronograma federal. Mira la fecha de presentación. Presentaron esto ayer. ¿Sabes qué pasa la próxima semana?» Asentí lentamente. El ministerio comienza la revisión de investigación de 90 días para la fase clasificada.
Es el paso final antes de la implementación completa. Exactamente, Laura dijo. Si estás en procedimientos de bancarrota activos durante una revisión de investigación, el protocolo del gobierno es automático. Pausan el contrato. Congelan la autorización. No les importa si las acusaciones son verdaderas o falsas. Les importa el riesgo. Un contratista en bancarrota es un riesgo de seguridad. Dio un golpecito a la cláusula sobre control operativo. No solo quieren hacerte quedar mal, Carolina. Quieren atar tus manos justo cuando el gobierno federal está mirando. Quieren forzar una crisis. Si el contrato se pausa, Iberia Secure deja de recibir pagos. Si dejas de recibir pagos, podrías tener problemas reales de flujo de efectivo. Y entonces, ¿quién está allí con una oferta generosa para comprarte y salvar el nombre de la familia? Valentina, susurré. Valentina, confirmó. Quieren romperte las piernas y luego cobrarte por las muletas. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando el horizonte de Madrid. La crueldad de todo era impresionante. Estaban dispuestos a sabotear un proyecto de seguridad nacional solo para traerme de vuelta bajo su control. Era tan increíblemente egoísta, tan perfectamente Mendoza. ¿Cómo se enteraron?, pregunté, volviéndome hacia ella. Sé que oyeron rumores, pero esta presentación hace referencia a ratios de liquidez específicos. Hace referencia a una cuenta por cobrar gubernamental pendiente. ¿Cómo se acercaron tanto? Pensé en los últimos meses. Había sido paranoica. Había sido cuidadosa. Entonces recordé la cena. No una cena familiar, sino una cena de negocios a la que había asistido hace 3 meses con una consultora de cumplimiento llamada Marta. Era una mujer mayor, amiga de una amiga, alguien que había traído para ayudar a verificar 2 veces nuestras políticas de recursos humanos para la licitación federal. No era una mala persona, o eso pensé, pero era una escaladora social. Le encantaba hablar sobre a quién conocía. Recuerdo que mencionó sobre una copa de vino que se había encontrado con mi madre en una subasta benéfica. Tu madre es una mujer tan encantadora, había dicho. Tuvimos una linda charla sobre lo bien que te está yendo. Me había congelado entonces, pero Marta lo había descartado. Oh, no di detalles, cariño. Solo le dije que estabas pescando peces grandes. Fue Marta, dije, sintiendo una ola de náusea. La consultora de cumplimiento. Debe haberles dado la pista. Laura asintió. Encaja. Una consultora parlanchina buscando curarse en gracia con los ricos Mendoza. Probablemente dejó caer suficientes pistas para que se dieran cuenta de que estaba sentada sobre una mina de oro. Pero mientras miraba el contrato falso de nuevo, algo me molestaba. Algo sobre la página 7. Espera, dije. Acerqué el documento hacia mí. Leí el párrafo bajo descripción de garantía. Incluyendo los derechos de propiedad intelectual del sistema de detección de intrusiones Protocolo Fantasma, programado para despliegue de fase 2 en las subestaciones de Getafe el 14 de noviembre. La habitación quedó en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó Laura. Mis manos se enfriaron. Marta no sabía sobre Getafe, y definitivamente no sabía la fecha. El 14 de noviembre. ¿Estás segura? Estoy positiva, dije. El sitio de despliegue de Getafe se clasificó hasta hace 3 días. Solo desciframos ese archivo internamente el lunes. Y la fecha, el 14 de noviembre, es un objetivo provisional. No está en el contrato oficial aún. Solo está en nuestro diagrama de Gantt interno. Miré a Laura y la realización me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Marta les dio la idea general, dije, mi voz temblando de rabia. Pero ella no podría haberles dado esta fecha. No tiene acceso al servidor de gestión de proyectos. ¿Entonces quién lo tiene?, preguntó Laura. Mi equipo, dije. Mis ingenieros, mis gerentes de proyecto. Tienes una rata, Laura dijo sin rodeos. Me hundí en la silla. Una rata. Alguien dentro de Iberia Secure, alguien que había contratado, alguien con quien había compartido café, alguien que me había ayudado a llevar servidores por las escaleras. Alguien estaba alimentando a mi hermana con detalles específicos en tiempo real sobre nuestras operaciones. Tenía sentido. Así era como la falsificación era tan efectiva. Mezclaron una gran mentira, el préstamo, con pequeñas verdades verificables, la fecha de despliegue. Le dio a la fabricación un sentido de legitimidad. Si el juez preguntaba, Valentina podría decir, mira, sé sobre el despliegue de Getafe. ¿Cómo sabría eso si no fuera una inversora? Tenemos que despedir a todos, dije, el pánico subiendo en mi garganta. Tengo que purgar el equipo. Si no lo hago, filtrarán la estrategia de defensa. No, Laura dijo bruscamente. No haces absolutamente nada. ¿Qué? Me están vendiendo. Si empiezas a despedir gente ahora, asustas a la rata. Laura dijo, sus ojos entrecerrándose. Y ahora mismo,
Esa rata es nuestra única conexión con la estrategia de Valentina. Sabemos que están hablando. Eso significa que podemos controlar lo que escuchan. Sacó un bloc de notas legal fresco hacia ella. Vamos a pelear esto en dos frentes, Carolina. En el tribunal atacaremos la falsificación. Conseguiré expertos forenses en caligrafía. Citaremos los registros bancarios de tu hermana para demostrar que el dinero nunca salió de su cuenta. Ese es el escudo. ¿Y la espada? Pregunté. La espada es la filtración, dijo. Necesitamos demostrar al juez que esto no es solo una disputa familiar, sino una campaña coordinada de espionaje corporativo. Necesitamos atrapar a tu hermana usando información privilegiada que no debería tener. ¿Cómo? Dijiste que el 14 de noviembre era una fecha objetivo provisional, Laura dijo. Cámbiala. La miré, entendiendo comenzando a amanecer en mí. Montamos una trampa, dije. Exactamente. Esto es lo que vamos a hacer. Vas a volver a tu oficina. Vas a actuar estresada. Vas a actuar como si te estuvieras derrumbando bajo la presión. Y luego vas a emitir un nuevo memorando interno altamente confidencial a tu equipo de gestión. ¿Qué dice el memorando? Dice que debido a la presentación de bancarrota, el despliegue de Getafe está siendo desechado. Laura dijo, una pequeña sonrisa peligrosa jugando en sus labios. Y que estás moviendo secretamente los activos a una nueva instalación de almacenamiento en, digamos, Barcelona en una fecha específica. Hagámoslo el próximo viernes. No hay ninguna instalación en Barcelona, dije. Lo sé, Laura respondió. Pero Valentina no lo sabe. Si esa ubicación de Barcelona aparece en su próxima presentación legal, si intenta presentar una orden judicial de emergencia para evitar que ocultes activos en Barcelona, la tendremos. Demostraremos que está siendo alimentada con mentiras en tiempo real. Me recosté. Era arriesgado. Requería que volviera a mi oficina y mirara a los rostros de personas en las que confiaba, sabiendo que una de ellas sostenía un cuchillo detrás de su espalda. Requería que interpretara a la víctima cuando todo lo que quería hacer era gritar. Pero pensé en el rostro de mi padre cuando me dijo que fracasaría. Pensé en la sonrisa de Valentina. Pensé en el contrato falso. Pensaron que estaban jugando ajedrez contra una niña. No se dieron cuenta de que durante los últimos 6 años había estado aprendiendo a cazar depredadores. Está bien, dije poniéndome de pie. Escribiré el memorando esta noche. Lo haré parecer oficial. Plan de reubicación de activos de emergencia. Bien, Laura dijo. Y Carolina, no se lo digas a nadie. Ni a tu asistente, ni a tu cofundador. Si quieres saber quién te vendió por un cheque, tienes que tratar a todos como enemigos hasta que atrapemos al que toma el cebo. Salí de su oficina y salí al aire fresco de Madrid. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no era miedo. Era enfoque. Conduje de regreso a Iberia Secure. La oficina estaba zumbando con actividad. Mi equipo estaba allí. Marcos, Sara, los nuevos gerentes de proyecto. Levantaron la vista cuando entré, sus rostros llenos de preocupación. Habían visto las noticias. Sabían que algo estaba mal. ¿Está todo bien, jefa?, preguntó Marcos girando en su silla. Lo miré. Miré a Sara. Miré al chico nuevo, Javier, que gestionaba los cronogramas. Uno de ellos le estaba enviando mensajes de texto a mi hermana. Uno de ellos estaba traicionando todo lo que habíamos construido. Me obligué a verme desaliñada. Dejé que mis hombros se hundieran. Me froté los ojos. Está mal, chicos. Mentí, mi voz quebrándose lo justo para ser convincente. Mi familia están tratando de congelarlo todo. Podríamos tener que mover el hardware para mantenerlo seguro. Los vi intercambiar miradas. ¿Preocupación o cálculo? Voy a enviar un plan más tarde esta noche, dije. Se queda en esta sala. Si esto sale, estamos muertos. Entré a mi oficina y cerré la puerta. Me senté en mi computadora y abrí un documento en blanco. Escribí el encabezado. Estrategia confidencial de reubicación de activos, Barcelona. No solo estaba escribiendo un memorando, estaba cargando un arma, y estaba esperando a que mi hermana apretara el gatillo contra sí misma. La semana previa a la audiencia fue un borrón de cafeína, cortes de papel y una rabia fría y hirviente que usé para alimentar días de trabajo de 18 horas. Laura Jiménez convirtió su sala de conferencias en una sala de guerra. La larga mesa de vidrio, usualmente reservada para impresionar a clientes corporativos, estaba enterrada bajo 1 metro de documentación. Parecía menos una defensa legal y más los planos arquitectónicos para una demolición. Estábamos construyendo lo que Laura llamaba una bomba legal. El objetivo no era solo desviar el golpe. Era plantar un dispositivo explosivo justo debajo de los cimientos de su caso y detonarlo en el momento en que entraran al tribunal. Laura había ensamblado un equipo de contadores forenses y auditores independientes que trabajaban en turnos. Peinaron 5 años de historia financiera de Iberia Secure.
Cada compra de servidor, cada carrera de café, cada tarifa de consultoría fue contabilizada. Teníamos declaraciones de impuestos que coincidían con nuestros extractos bancarios hasta el céntimo. Teníamos declaraciones juradas de nuestros inversores reales, 2 inversores ángeles discretos del País Vasco, que estaban horrorizados por las afirmaciones de Valentina, confirmando que ningún dinero Mendoza había tocado nunca las cuentas de la empresa. Este es el escudo, Laura dijo, golpeando una gruesa carpeta etiquetada Auditoría 2023. Esto prueba que eres solvente, pero para ganar, necesitamos probar que son mentirosos. Estaba sentada en la esquina con mi laptop, excavando a través del cementerio digital de mi relación con mi hermana. Laura necesitaba contexto. Necesitaba prueba de la hostilidad que existía antes de la presentación de bancarrota. «Lo encontré», dije, mi voz tensa. Giré la laptop alrededor. En la pantalla había una cadena de correos electrónicos de marzo de 2020. Ese era el mes específico en que Valentina afirmaba haberme transferido el 1.800.000 euros para salvar mi empresa en quiebra en su presentación legal. Describió ese mes como un periodo en el que era una hermana preocupada y desesperada por ayudar. Pero el correo que encontré contaba una historia diferente. Asunto: Día de la Madre de Valentina Mendoza. Fecha: 12 de marzo de 2020. Carolina, mamá dice que vas a saltarte la celebración otra vez para trabajar en tu proyectito de ciencia. Honestamente, es vergonzoso. Estás jugando a ser CEO en un almacén mientras el resto de nosotros estamos construyendo el legado familiar de verdad. Hazte un favor. Cierra la empresa de juguete antes de que te mueras de hambre. No voy a rescatarte cuando el alquiler venza. Escribió esto 2 días antes de la fecha en el pagaré falso, dije, señalando la pantalla. Dice explícitamente, no voy a rescatarte, y llama a la empresa un juguete. Laura sonrió, una expresión afilada y depredadora. Perfecto. Va al anexo B. Destruye su narrativa de la inversora benevolente. ¿Por qué invertiría una mujer millones en una empresa que estaba burlándose activamente 48 horas antes? Pero la pistola humeante no estaba en los correos electrónicos, estaba en los números. El experto forense de Laura, un hombre llamado señor Fernández, que usaba tirantes y hablaba en susurros, nos llamó a la mesa principal. He analizado los detalles de transferencia bancaria enumerados en el apéndice A, dijo el señor Fernández. La demandante listó un número de cuenta de origen y un código IBAN para la transferencia de fondos. El número de cuenta sigue la estructura de un libro mayor interno de Mendoza Capital, no una cuenta bancaria comercial, explicó Fernández. Pero el código IBAN es inválido. ¿Inválido cómo?, preguntó Laura. Tiene los dígitos correctos, pero el código de verificación está mal, dijo Fernández. No pertenece a ningún banco en el sistema bancario español. Es una cadena aleatoria de números. Si intentaras transferir 5 euros usando este número, el sistema lo rechazaría instantáneamente. Sin embargo, afirman que transfirieron con éxito más de 1.800.000. Se pusieron perezosos, Laura dijo, haciendo una nota en su blog. Falsificaron el documento, pero no se molestaron en buscar un código IBAN real. Solo escribieron dígitos. Hay algo más, dijo Fernández. Su voz bajó aún más. La notarización. Me incliné. Había visto el sello en la copia que recibí, pero había estado tan enfocada en el texto que no había mirado de cerca el sello. La firma de la deudora, la señorita Mendoza, es una falsificación, dijo Fernández. Pero el sello notarial es auténtico. Es un estampador presionado en el papel. No es una copia digital. Movió la lupa. Las protuberancias elevadas del sello proyectaban largas sombras sobre el papel. Leí el nombre en el anillo exterior del círculo. Isabel E. Mendoza, notario público, Comunidad de Madrid. El aire abandonó mis pulmones. Mi madre, susurré. ¿Tu madre tiene una comisión válida?, preguntó Laura bruscamente. Solía tenerla, dije, mi mente corriendo de vuelta a mi infancia. Era paralegal para la firma de mi padre en los 90. Mantuvo su licencia activa para notarizar documentos fiduciarios para clientes, pero no ha trabajado en 20 años. Ella estampó esto, dijo Fernández. La impresión es física. Eso significa que tuvo el papel en su mano. Presionó el mango. Me puse de pie y me alejé de la mesa, sintiendo que iba a vomitar. Hasta este momento, me había dicho una mentira reconfortante. Me había dicho que Valentina era la villana y mis padres solo eran sus facilitadores, que estaban cegados por el amor por su hija y simplemente seguían lo que ella decía. Pensé que mi padre era arrogante y mi madre era débil, pero esto era participación activa. Mi madre se había sentado en una mesa, tomado un documento que sabía que era una mentira y usado su sello emitido por el Estado para darle peso legal.
No solo estaba viendo la obra, estaba construyendo el escenario. Estaba dispuesta a cometer un delito grave, fraude notarial, para ayudar a Valentina a destruirme. Esto cambia la dinámica. Laura dijo en voz baja detrás de mí. Si demostramos que el sello se usó fraudulentamente, tu madre no es solo un testigo, es una co-conspiradora. Podemos obligar su testimonio. Y si miente en el estrado sobre un documento que estampó, está mirando perjurio. Hazlo, dije. Me di la vuelta. La tristeza se había ido. Había sido reemplazada por una claridad fría y dura. Si quería ser parte del proceso legal, tratémosla como una parte legal. Cítala. Laura asintió. Hecho. Luego sacó un archivo de su maletín. Ahora tenemos que hablar sobre la otra amenaza, el juego sucio. ¿Qué más pueden hacer?, pregunté. Ya me han demandado. Pueden intentar matar tu reputación antes de que lleguemos al tribunal. Laura advirtió. Es una táctica común en adquisiciones hostiles. Pueden intentar hacerse pasar por un funcionario del tribunal o un fiduciario. Pueden enviar cartas a tu cliente diciendo que Iberia Secure está bajo reestructuración financiera y que todos los pagos deben ser redirigidos o cuentas congeladas. Mi estómago se tensó. El contrato federal. Exactamente, ella dijo. Si el Ministerio de Transición Ecológica recibe una carta de aspecto oficial de un fiduciario de bancarrota, alegando que tu autorización de seguridad está bajo revisión, no te llamarán para preguntar si es verdad. Simplemente suspenderán el contrato. La burocracia es alérgica al riesgo. Sabía que tenía razón. Agarré mi teléfono. Necesito adelantarme a esto, dije. Necesito llamar al oficial de contratación ahora. Bien, Laura dijo. Sé profesional, sé calmada. Diles que es un litigio malicioso y que lo estás manejando. Salí al pasillo para hacer la llamada. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme. Hablé con el subdirector del comité de supervisión. Le dije que un miembro de la familia descontento había presentado una reclamación frívola y que nos estábamos moviendo para desestimar con perjuicio. Le di la información de contacto de Laura y el número de caso. Estamos completamente operativos, señor, dije. Esto es un ataque personal, no una realidad financiera. Quería que lo escuchara de mí primero. El silencio al otro lado duró 3 segundos. Gracias por la advertencia, señorita Mendoza, dijo el director. Marcaremos cualquier correspondencia entrante sobre su estado para verificación. Mantenga su casa en orden. Lo haré, dije. Colgué. La defensa estaba establecida. Ahora era el momento de la ofensiva. Regresé a la sala. Los federales están notificados. Ahora atrapemos a la rata. Era hora de ejecutar la trampa que habíamos discutido. A la mañana siguiente llamé a una reunión de emergencia de mi equipo de liderazgo senior. Eran 6. Marcos, mi ingeniero principal, Sara, la arquitecta, Javier, el gerente de proyecto, y 3 otros que manejaban operaciones y cumplimiento. Nos reunimos en la sala de conferencias con paredes de vidrio en Iberia Secure. Miré sus rostros. Había contratado a estas personas. Había compartido cervezas con ellos. Les había dado bonos cuando alcanzamos hitos. Y sabía con certeza nauseabunda que uno de ellos estaba informando a Valentina. Tiré una carpeta sobre la mesa. Me aseguré de que mis manos temblaran ligeramente. Dejé que se vieran las ojeras bajo mis ojos. Tenemos un problema, dije, mi voz baja y estresada. La presentación de bancarrota se está complicando. Mis abogados piensan que el tribunal podría intentar congelar nuestros activos aquí en Madrid. ¿Qué significa eso para el despliegue?, preguntó Javier. Era un tipo agudo, ambicioso, siempre preguntando sobre cronogramas. Significa que no podemos mantener el hardware aquí, mentí. Si cierran las puertas, perdemos los servidores para el proyecto de Getafe. No podemos dejar que eso pase. Abrí la carpeta. Dentro estaba el plan falso que había escrito la noche anterior. Estoy iniciando un protocolo de emergencia, dije, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Esta noche a medianoche, vamos a mover los racks de servidores primarios y las copias de seguridad del código fuente a una instalación segura fuera del sitio. ¿Dónde?, preguntó Marcos. Barcelona, dije. He alquilado una bóveda de almacenamiento privado en el distrito tecnológico. Es fuera de los libros. Solo efectivo. El tribunal no sabe sobre esto y mi familia no sabe sobre esto. Deslicé el papel a través de la mesa. Tenía una dirección falsa en Barcelona y una lista de inventario detallada. Esto sale del edificio esta noche, dije. No lo pongan en correo electrónico. No lo pongan en Slack. Órdenes verbales solamente. Si alguien pregunta, los servidores están fuera de servicio por mantenimiento. Los observé. Sara se veía ansiosa. Marcos se veía molesto por el trabajo extra. Javier miró hacia abajo al papel. Estudió la dirección. No la escribió,
pero vi sus ojos rastrear las líneas, memorizándola. ¿Es eso legal?, preguntó Javier mirando hacia arriba. ¿Mover activos durante una bancarrota? Es supervivencia, dije. ¿Están conmigo o no? Estamos contigo, Carolina, Sara dijo. Bien, dije. Despedidos. Salieron de la fila. Me quedé en la sala mirando a través del vidrio. 10 minutos después, vi a Javier salir al estacionamiento. Sostuvo su teléfono en su oreja. Caminaba de un lado a otro cerca de su coche, hablando animadamente. No necesitaba escuchar la conversación. Sabía a quién estaba llamando. Pasaron 2 días. El silencio del campo Mendoza era ensordecedor. Entonces, la mañana antes de la audiencia, Laura me llamó. «Revisa tu correo electrónico», dijo. Abrí el documento, mi corazón martilleando contra mis costillas. Moción de orden de restricción temporal y embargo de emergencia de activos. La demandante Valentina Mendoza ha recibido inteligencia creíble de que la deudora está intentando ocultar activos para defraudar a los acreedores. Específicamente, la deudora está conspirando para transportar hardware crítico y propiedad intelectual a una ubicación no divulgada en Barcelona para evitar la jurisdicción de este tribunal. Dejé salir un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Mordieron el anzuelo, dije a la sala vacía. Se lo tragaron entero, Laura dijo. Puso Barcelona en una declaración jurada. Acaba de probar que tiene acceso no autorizado a tus comunicaciones internas falsas de la empresa. La tenemos. La tenemos. Estuve de acuerdo. Cerré la laptop. El sol se estaba poniendo sobre el horizonte de Madrid, convirtiendo los edificios en siluetas de oro y acero. Mañana por la mañana, caminaría a ese tribunal y enfrentaría a las personas que me habían criado. Pensé en el sello notarial de mi madre. Pensé en la traición de Javier en el estacionamiento. Pensé en el código IBAN que no llevaba a ninguna parte. Habían pasado toda mi vida diciéndome que no era suficiente. Habían contratado abogados para despojarme de mi nombre y mi trabajo. Querían un espectáculo. Querían una ejecución pública de mi dignidad. Me puse de pie y alicé mi blazer. «Está bien», dije en voz alta a la oficina vacía. «¿Quieren un espectáculo? Les daré un espectáculo. Y ahora regresamos al momento donde comenzamos. A la sala del tribunal. A la pregunta del juez. Al momento en que todo cambió. El juez Salazar no apartó la mirada de la mesa del demandante. La tensión en la sala era tan espesa que podías cortarla con un cuchillo. Sebastián Ortiz, el abogado de 800 euros la hora, estaba de pie, pero parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había traído un cuchillo a un tiroteo. Laura Ruiz no perdió tiempo. Se acercó al proyector y puso la primera diapositiva. Era una comparación lado a lado de mi firma real versus la falsificación. «Su señoría», Laura dijo, su voz cortando el silencio. «La demandante afirma que este documento prueba una deuda. Nosotros afirmamos que prueba un crimen. Pasó por la evidencia metódicamente. La firma trazada. El código IBAN inválido. El hecho de que la cuenta bancaria de Valentina estaba sobregirada en 400 euros el día que supuestamente transfirió casi 2 millones. Iberia Secure Solutions», Laura dijo, mostrando nuestros estados financieros. «Ha sido rentable durante 3 años consecutivos. Tenemos 2,5 millones en reservas de efectivo. Tenemos 0 deuda. La reclamación de insolvencia no es solo incorrecta, es una imposibilidad matemática». El juez Salazar no tomaba notas. Estaba mirando a la mesa del demandante con una mirada que podría congelar lava. Entonces Laura sacó el as de su manga. Sostuvo el documento notarial. Este documento lleva el sello de Isabel E. Mendoza, la madre de la deudora, una comisión que expiró en 2014. Usar un sello vencido es una violación de la ley estatal. Pero usar un sello para validar una firma falsificada en un documento de préstamo fraudulento, eso es conspiración para cometer fraude. Mi madre no pudo contenerse. Se levantó de un salto de su asiento, su rostro pálido. «¡No lo sabía!», gritó, su voz estridente y resonando en la sala de alto techo. «No he usado ese sello en años. Estaba en el cajón de mi escritorio. Alguien debe haberlo tomado. No recuerdo estampar nada». «Señora Mendoza, siéntese», ladró el alguacil, dando un paso hacia ella. Pero el daño estaba hecho. Al afirmar que no recordaba y que alguien lo robó, acababa de admitir que el sello era real, que era suyo, y que había perdido el control de él a las mismas personas que se beneficiaban del fraude. Había intentado distanciarse, pero solo había apretado la soga alrededor del cuello de su hija. Mi padre puso una mano en su brazo y la tiró hacia abajo, siseándole algo al oído. Por primera vez, Roberto Mendoza se veía viejo. La fachada de networking se había agrietado, pero Laura no había terminado. Sostuvo el correo electrónico, el que habíamos impreso de la prisión del centro de negocios.
Su señoría, hace 30 minutos, mientras estaba sentada en este tribunal, la señorita Valentina Mendoza envió un correo electrónico al director de tecnología de una red hospitalaria regional. Caminó el papel al estrado. Se firmó como fiduciaria Valentina Mendoza. Exigió contraseñas de acceso raíz a un sistema de infraestructura de soporte vital. Adjuntó una orden judicial falsa. Esto no es cobro de deudas, su señoría. Esto es un ataque cibernético lanzado desde la mesa de la demandante. El juez Salazar leyó el correo electrónico. Sus nudillos se volvieron blancos mientras agarraba el papel. Pero aquí está la pieza final del rompecabezas, Laura dijo. El correo electrónico que la señorita Mendoza envió hace referencia a un evento específico. Exige verificar los activos antes de que sean transferidos a la instalación de Barcelona. Se volvió hacia mí. Señorita Mendoza, ¿hay una instalación en Barcelona? Me puse de pie. No, su señoría. No hay instalación en Barcelona. No tenemos operaciones en Cataluña. Entonces, ¿por qué la señorita Valentina Mendoza la mencionó? Preguntó el juez, luciendo confundido. Porque, su señoría, dije, mi voz firme. Hace 2 días sospeché que había una filtración en mi empresa. Sospeché que mi hermana estaba pagando a alguien para que me alimentara información, así que fabriqué un memorando confidencial. Le dije a mi equipo, y solo a mi equipo, que estábamos moviendo servidores a una ubicación secreta en Barcelona. Señalé el correo electrónico en la mano del juez. Esa mentira es la única razón por la que la palabra Barcelona existe en este caso. El hecho de que aparezca en el correo electrónico de mi hermana prueba más allá de toda duda razonable que ha comprometido a un empleado dentro de Iberia Secure Solutions y está usando espionaje corporativo para orquestar esta bancarrota. El impacto golpeó la sala como una onda expansiva. Los reporteros jadearon. Ya no era solo una pelea familiar. Era una novela de espías. Me di la vuelta lentamente. Miré hacia la fila de atrás. Javier estaba sentado allí. Parecía estar tratando de encogerse en una partícula subatómica. Había bajado su gorra, pero no podía ocultar el temblor de sus manos. La información vino de dentro de casa, su señoría, dije, nunca quitando mis ojos de Javier. Y la persona que la vendió está sentada en la fila de atrás. Todas las cabezas en la sala se volvieron. Los reporteros, los secretarios, mis padres. Todos siguieron mi mirada al hombre con la chaqueta de Iberia Secure. Javier levantó la vista. Su rostro era una máscara de terror puro. Se encontró con mis ojos, y en ese segundo supo que había terminado. Ese hombre, dije, apuntando un dedo directamente hacia él. Javier Ruiz, mi gerente de proyecto. Laura dio un paso adelante. Tenemos la trampa, su señoría. Tenemos el cebo, y ahora tenemos la rata. El juez Salazar miró a Javier. Luego miró a Valentina. Luego miró el correo electrónico. Alguacil, dijo el juez, su voz calmada y aterradora. Asegure las puertas. Nadie sale de esta sala. Valentina levantó la vista, el pánico finalmente rompiendo su chapa de arrogancia. Su señoría, esto es un malentendido. Un malentendido, espetó el juez. Usó una fuente que pagó para violar un acuerdo de no divulgación. Un malentendido es olvidar dónde estacionó. Esto es fraude electrónico, suplantación de identidad y compromiso de un contratista federal. Recogió el mazo. Esta audiencia ya no es sobre bancarrota. Ahora estamos conduciendo una audiencia probatoria sobre fraude, falsificación y compromiso de un contratista federal. Mi madre dejó escapar un gemido bajo y se desplomó contra mi padre. Mi padre no la sostuvo. Estaba demasiado ocupado mirándome fijamente, sus ojos anchos con un despertar que llegaba tarde. Había pasado toda su vida pensando que yo era el eslabón débil. Había pasado años subestimando a la chica del almacén. Pero mientras yo estaba allí de pie, rodeada de los escombros de sus mentiras, sosteniendo la pistola humeante de su propia codicia, finalmente vio la verdad. No había criado a una fracasada. Había criado a un tiburón, y acababa de arrojar a su hija favorita al agua conmigo. La sala del tribunal ya no era un escenario para un drama familiar. Se había convertido en una sala de operaciones, y el juez Salazar sostenía el bisturí. El juez no perdió tiempo. Tengo suficiente evidencia para referir este caso, dijo. Estoy dirigiendo al secretario del tribunal que envíe una transcripción completa de estos procedimientos junto con toda la evidencia física a la Fiscalía del Estado para investigación criminal sobre fraude de bancarrota, fraude electrónico, robo de identidad y conspiración para interferir con operaciones federales. Mi madre dejó escapar un sonido que era mitad jadeo, mitad grito. ¿Criminal?, susurró. Roberto, dijo criminal. ¿Eso significa prisión? Mi padre no respondió. Estaba viendo su propia vida pasar ante sus ojos.
La investigación no se detendría con Valentina. Seguiría el dinero. Llegaría a los millones faltantes en Mendoza Capital Advisors. Valentina estaba de pie, su voz quebrándose. Su señoría, si puedo explicar. Siéntese, ordenó el juez. He escuchado suficiente. La petición de bancarrota es desestimada con perjuicio. Eso significa, señorita Valentina Mendoza, que está permanentemente prohibida de presentar cualquier reclamación contra la señorita Carolina Mendoza o Iberia, Secure Solutions, sobre esta deuda alegada alguna vez. No puede volver a presentar. No puede demandar en tribunal estatal. Esta deuda está judicialmente determinada como una ficción. Se volvió hacia el alguacil. Escolte a la señorita Valentina Mendoza y su consejo fuera de mi sala del tribunal. Y asegúrese de que el señor Ruiz en la fila de atrás sea detenido para interrogatorio. Javier puso su cabeza en sus manos y comenzó a sollozar. Observé mientras los alguaciles se acercaban. Valentina me miró una última vez mientras la guiaban hacia la salida lateral. La arrogancia se había ido. El odio se había ido. Solo quedaba el miedo. Parecía una niña que había prendido un fuego, y de repente se dio cuenta de que estaba atrapada en la casa en llamas. Mi madre se derrumbó sobre el banco, llorando incontrolablemente. Mi padre se quedó de pie, mirando el espacio vacío donde había estado su hija favorita. Parecía un hombre que había sido vaciado. La dinastía Mendoza, construida sobre apariencias y apretones de manos, se había desmoronado en menos de 2 horas. El juez se volvió hacia mí. Su rostro se suavizó ligeramente. Señorita Mendoza, dijo, es libre de irse. Y en nombre del tribunal, le deseo suerte con su contrato gubernamental. Parece que el país está en manos capaces. No vitoré. No sonreí. No levanté el puño en el aire. Simplemente me puse de pie. Abroché mi blazer. Me volví hacia Laura Ruiz, cuyos ojos brillaban con la emoción de la victoria. Gracias, Laura, dije en voz baja. Lo hicimos, susurró. Realmente lo hicimos. Comencé a recoger mis archivos. Empaqué los clasificadores. Empaqué los informes forenses. Me moví con la calma lenta y deliberada de una persona que ha caminado a través de un huracán y aprendió a respirar en el trueno. No era la misma mujer que había entrado aquí aterrorizada esta mañana. Había sido forjada en este fuego. Nos dirigimos a la salida. La galería se apartó para nosotras. Los reporteros, usualmente ruidosos y agresivos, estaban silenciosos mientras pasaba. Sabían que acababan de presenciar algo raro. No un escándalo, sino un ajuste de cuentas. Empujé las pesadas puertas de madera y salí al pasillo de mármol. El aire aquí se sentía diferente, más ligero. Carolina. La voz era áspera. Me detuve. No me di la vuelta inmediatamente. Conocía esa voz. Era la voz que me había dicho que fracasaría. Era la voz que había descartado mis sueños como un pasatiempo. Me di la vuelta lentamente. Roberto Mendoza estaba de pie junto a las puertas del tribunal. Mi madre estaba detrás de él, secándose los ojos, mirándome con una mezcla de miedo y desesperación. Mi padre dio un paso hacia mí. Se veía más pequeño de lo que jamás lo había visto. El traje ya no le quedaba bien. «Carolina», dijo, su voz temblando. «Por favor, tenemos que hablar. Podemos arreglar esto. Podemos llamar a los abogados. Somos familia. No puedes dejar que se lleven a Valentina. No puedes dejar que investiguen la firma». Extendió una mano. «Hija, por favor». Miré su mano. Era la misma mano que había firmado los cheques para los coches de Valentina mientras yo comía fideos instantáneos. Era la misma mano que me había dado palmaditas en la cabeza y me había dicho que fuera a trabajar en cumplimiento. Lo miré a los ojos. «Hoy no soy tu hija, Roberto», dije. «Soy la CEO de Iberia Secure Solutions». «Carolina, no hagas esto», lloró mi madre. «Somos tus padres». «Si fueran mis padres», dije, mi voz firme y fría como el acero, habrían estado orgullosos de mí. No habrían contratado a un desconocido para destruirme. Di un paso atrás, poniendo distancia entre nosotros. «Y solo para que quede claro», dije, entregando la verdad final que había estado ardiendo en mi pecho durante 6 años. Las familias discuten en la cena. Las familias pelean por las vacaciones. Pero las familias no contratan abogados para llevar a la bancarrota a cada miembro frente a toda la ciudad. Me di la vuelta. «Carolina», llamó de nuevo, su voz quebrándose. No me detuve. No disminuí la velocidad. Caminé hacia las puertas giratorias de bronce donde la luz gris de Madrid esperaba. Detrás de mí, las cámaras estaban parpadeando, capturando la imagen de los padres Mendoza de pie solos en el pasillo, mirando la espalda de la hija que habían desechado. Salí al aire fresco. El viento golpeó mi rostro y por primera vez en mi vida, no se sintió frío. Se sintió fresco.
Se sintió como el futuro. Había entrado a ese edificio como una acusada. Estaba saliendo como una vencedora. Y mientras llamaba a un taxi para volver a mi oficina, de vuelta a mi equipo, de vuelta al trabajo que importaba, supe una cosa con certeza. Nunca más tendría que sentarme a su mesa. Había construido la mía propia. Muchas gracias por escuchar esta historia de traición y justicia. Me encantaría saber desde dónde nos estás sintonizando hoy. ¿Estás escuchando desde tu coche, tu oficina, o tal vez relajándote en casa? Por favor, déjame saber en los comentarios abajo para que podamos conectar. Y no olvides suscribirte al canal de Historias de Venganza Maya, dale me gusta a este video, y presiona ese botón de campanita para ayudar a que esta historia llegue a aún más personas. Hasta la próxima historia.